Me llamo Martha Hughes, tengo 68 años y vivo en Seattle, Washington. He sido conocida por años en mi comunidad como una mujer de fe. Crecí en la iglesia, me casé en la iglesia, crié a mis hijos en los bancos del templo y mi Biblia, desgastada, con notas en los márgenes y páginas marcadas con lágrimas, siempre estuvo sobre la mesa de la cocina. Para muchos, era el ejemplo a seguir. Líder de grupos de oración, siempre presente en los cultos, participando en la Santa Cena sin falta. Pero lo que voy a contar aquí no es una historia de gloria, es una confesión, porque durante mucho tiempo yo misma creí en una mentira que construí con mis propias manos. Pensé que ser vista como piadosa era lo mismo que ser verdaderamente quebrantada delante de Dios. Y lo que viví un domingo cualquiera me mostró que estaba peligrosamente equivocada. Aquel día comenzó como cualquier otro. Era el primer domingo del mes, lo que en mi iglesia siempre significaba Santa Cena. Me desperté temprano, preparé café, me puse uno de mis vestidos florales, el azul con botones dorados que mi nieta dice que me hace ver elegante, y me senté en el mismo banco, tercera fila del lado derecho. Cantamos, oramos. El pastor predicó sobre discernir el cuerpo de Cristo, pero confieso que, mientras hablaba, yo pensaba más en lo que haría después del servicio que en sus palabras. No me examiné, no hablé con Dios. Solo tomé el pan y el vino como siempre, con la misma reverencia superficial de los últimos años. Nadie sabía que tenía heridas que no había entregado, pecados escondidos bajo capas de rutina religiosa. Nadie, excepto él. Y esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el cielo se teñía de naranja, empecé a sentir un cansancio extraño, un peso en el pecho, y supe, sin que nadie me lo dijera, que algo fuera de lo común estaba por suceder. Al llegar a casa, me sentía inusualmente débil. No era como el cansancio normal después del culto, era algo más profundo, como si el alma misma se me estuviera despegando del cuerpo, como si cada paso que daba fuera más una carga que un movimiento. Me recosté en el sofá sin quitarme los zapatos. Cerré los ojos por un momento, solo para descansar, pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Mi respiración se volvió pesada, errática, y entonces ocurrió una sensación repentina, inexplicable, de desprendimiento. No era sueño, no era alucinación. Lo supe en cuanto pasó. Sentí que mi cuerpo se quedaba atrás, frío e inmóvil, mientras mi conciencia, mi verdadero yo, comenzaba a elevarse, lenta pero inevitablemente. No hubo túnel, ni luces brillantes al principio, solo una oscuridad profunda, total, pero extrañamente tranquila. Lo raro es que no sentí miedo, sentí verdad, como si finalmente todo lo falso se estuviera cayendo. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado, porque allí no existía el tiempo. Solo sé que de pronto me vi de pie en un lugar que no era tierra, ni cielo, ni espacio conocido. Era como estar dentro de una eternidad suspendida. El suelo era como cristal, pero no reflejaba, y delante de mí, una presencia. No puedo describirla completamente, porque no tenía forma humana, pero era imponente. Una luz viva, palpitante, como fuego y agua al mismo tiempo. Sabía sin duda que era Jesús. No era una suposición, era una certeza absoluta que llenaba todo mi ser. Y cuando Él habló, no usó palabras, pero entendí cada pensamiento como si fueran voces resonando dentro de mí. Su presencia no me generaba consuelo, al menos no al principio. Era santidad pura, ardiente, y yo me sentía completamente desnuda ante Él. No podía esconder nada, no había máscaras que sostuvieran mi imagen. Y entonces empezó a mostrarme lo que yo misma me había negado a ver por años. Fue como si una película empezara a proyectarse, pero no frente a mí, sino dentro de mí.
Vi momentos específicos, detallados, dolorosamente claros. Vi mis manos tomando la copa y el pan en tantos domingos pasados, mientras mi corazón estaba lejos, distraído, endurecido. Escuché mis pensamientos silenciosos, aquellos que escondía incluso de mí misma. Vi cuando negué perdonar a mi hermana, aún orando con otros por restauración. Vi las veces que ignoré el impulso del espíritu, esos susurros suaves que me decían que era hora de rendirme de verdad. Lo más doloroso no fue ver los pecados, sino ver la indiferencia con la que los cubrí con mi religiosidad. Él me mostró cómo, cada vez que tomaba la Santa Cena sin discernir su cuerpo, estaba menospreciando su sacrificio, como si dijera con mis actos: tu cruz fue suficiente, pero yo no necesito cambiar. Me vi a mí misma participando con un corazón frío, lleno de orgullo, buscando aprobación de los hombres más que comunión con Dios, y me quebré. No sé si fue llanto lo que sentí, porque no tenía cuerpo allí, pero mi alma entera temblaba. Quise esconderme, pero no había dónde. Él no me acusaba con odio, ni con rencor. Era amor lo que sentía, pero un amor que quema, que purifica, que no tolera lo falso. Jesús me miró, o tal vez me atravesó con su mirada, y me hizo entender que la cena no es un ritual. Es una alianza viva, un acto sagrado que exige entrega. Me mostró que mientras yo mantenía apariencias, Él me ofrecía un lugar en su mesa, no como invitada decorativa, sino como hija redimida. Y cada vez que me sentaba allí sin arrepentimiento, era como clavar los clavos una vez más. Nunca imaginé que una fe tan decorada por fuera podía estar tan muerta por dentro. Lo entendí todo en un instante eterno, y caí, si es que se puede caer en ese lugar, rendida, sin excusas, sin máscaras. Por primera vez en décadas, fui completamente sincera ante Él. Fue entonces cuando escuché algo que nunca voy a olvidar. No fueron palabras humanas, pero resonaron con una fuerza que atravesó cada rincón de lo que yo era. ¿Por qué me das tu apariencia cuando yo morí por tu verdad? Esa frase se quedó grabada como fuego, porque en ese lugar no podía justificarme con frases como «soy solo humana» o «al menos voy a la iglesia». Allí, esas excusas no tenían peso, no servían de escudo. Él me mostró que, aunque yo había memorizado versículos y dirigía oraciones con voz segura, mi corazón estaba endurecido. Había tomado la cena como un acto social, como parte de la rutina religiosa, sin dejar que me confrontara ni me transformara. Era como si durante años hubiese estado jugando a ser cristiana sin dejar que Cristo viviera realmente en mí. Y lo peor de todo es que lo hice convencida de que estaba bien, porque me rodeaba de aplausos y halagos que alimentaban mi ego espiritual. Recuerdo que en un momento todo el lugar se silenció de una manera profunda, como si hasta la eternidad contuviera la respiración. Y Jesús extendió su mano. No era una mano como la nuestra, pero entendí el gesto. En ese instante vi su sacrificio de forma vívida, no como una historia que escuchamos desde niños, sino como una realidad cruda. Sentí los clavos. Escuché el latido de su corazón quebrantado. Vi cómo cada gota de sangre clamaba por amor y redención. Y ahí me di cuenta de lo arrogante que fui al acercarme a la mesa de la cena sin temor, sin reverencia, sin quebranto. Me sentí tan pequeña, tan indigna, pero al mismo tiempo sentí algo más, un llamado a despertar, no un rechazo, no un castigo. Era como si me dijera: ahora lo has visto, y sabiendo la verdad, no puedes volver igual. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesta, pero tampoco tan amada con una intensidad tan real. Después de eso, el lugar donde estaba comenzó a cambiar. No desapareció, pero sentí que algo se movía a mi alrededor, como si el mismo espacio respondiera al peso de lo que acababa de entender. Comencé a sentir un tirón hacia atrás, como si algo o alguien me estuviera llamando de vuelta.
Pero antes de regresar, Jesús me mostró una última imagen. Era yo, pero no en el pasado. Era mi cuerpo, tendido en el sofá de mi casa, con la cara pálida y los ojos cerrados. Vi a mi nieta, entrando en la sala con una expresión de susto. Escuché su vocecita llamándome, abuela, una y otra vez, y vi mi espíritu aún flotando, aún entre dos realidades. En ese momento entendí que tenía que volver, no porque lo mereciera, no porque lo pidiera, sino porque había algo que todavía debía hacer, una misión, una advertencia, y entonces, sin transición, sin previo aviso, fui arrojada de vuelta a mi cuerpo como si alguien me hubiese empujado desde el cielo hasta el mundo. Me desperté de golpe, como si hubiera salido de un mar profundo. El aire me dolía en los pulmones y todo mi cuerpo temblaba. Mi nieta lloraba, abrazándome con fuerza, pero yo no podía hablar. No todavía. Lloré. No por miedo, sino por todo lo que había visto, por todo lo que había ignorado durante tantos años. Durante horas no dije una palabra, solo lloraba, temblando, sintiendo aún esa presencia, ese peso de gloria que había atravesado mi alma. Al día siguiente, pedí hablar con mi pastor. Le conté todo, cada detalle. Él lloró conmigo, me abrazó. Y después me pidió que compartiera eso con la congregación, pero no sabía cómo poner en palabras una experiencia tan sobrenatural, tan íntima, sin que sonara como locura o exageración. Me tomó semanas reunir el valor para contar mi historia, y aún ahora, escribiendo esto, mis manos tiemblan, porque no fue un sueño, fue real y cambió mi vida para siempre. Desde aquel día, cada vez que me acerco a la mesa del Señor, lo hago con lágrimas en los ojos. Ya no puedo mirar el pan ni el vino sin recordar ese lugar fuera del tiempo, sin oír esa voz que me confrontó con tanto amor y verdad. Ya no participo por costumbre. Ahora, cada sella es una rendición, una entrega completa. Hay domingos en los que ni siquiera me siento digna de acercarme y me quedo orando, pidiendo que Él me examine de verdad, desde adentro. A veces la gente me mira raro, porque antes era la primera en levantarme, la primera en servir. Pero ahora entendí que servir sin quebrantamiento es solo teatro, y yo ya no quiero actuar, quiero vivir una fe real. Quiero que Cristo me vea y diga, ahí está mi hija, la que fue ciega, pero ahora ve. No me interesa la reputación que tenía en la iglesia, me interesa la relación que tengo con aquel que me mostró lo que yo misma me negaba a ver. Ha sido un proceso doloroso, no voy a mentir. Enfrentarme a mí misma, ver cuán lejos estaba del corazón de Dios, fue como atravesar un desierto sin sombra. Tuve que pedir perdón a personas que herí con mi religiosidad. Tuve que confesar cosas que guardé por años, cosas que ni siquiera mi esposo sabía. Y no lo hice por culpa, lo hice porque el amor de Jesús me quebró, porque su santidad me limpió desde adentro. Ahora sé que no hay nada más peligroso que una fe que se acomoda, que una vida cristiana que se convierte en rutina. Porque uno puede seguir sonriendo, sirviendo, cantando y aún así estar muerto por dentro. Yo estuve así. Fui esa persona, y si no hubiera vivido lo que viví, probablemente seguiría caminando hacia la eternidad sin haber conocido realmente al Dios al que decía servir. Por eso escribo esto, porque tal vez alguien que lea esto esté en el mismo lugar en el que yo estuve. He comenzado a hablar con otros cristianos sobre esto, con cuidado, con humildad, pero también con urgencia. Lo que viví no fue para que me lo guardara, fue una advertencia, una revelación de cuán engañoso puede ser el corazón cuando se acostumbra a los rituales. Me he encontrado con hermanos y hermanas que al oír mi historia se quiebran. Gente que también ha tomado las sellas sin discernir, creyendo que su presencia en el templo era suficiente, sin darse cuenta de que el templo verdadero es el corazón. Algunos se incomodan, otros lloran.
Pero todos, de alguna manera, sienten el peso de lo que significa acercarse a la mesa del Señor sin reverencia. Yo misma he tenido que volver a leer 1 Corintios 11 con otros ojos, ya no como una instrucción leída al apuro durante el culto, sino como una advertencia viva. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Yo bebí juicio, y gracias a la misericordia de Dios no fue muerte eterna, sino despertar. No quiero que nadie más tenga que llegar a ese punto para entender lo sagrado. Y sé que muchos aún viven lo que yo vivía, una fe de domingo, un evangelio de máscaras. Por fuera todo parece perfecto, pero por dentro hay orgullo, rencor, falta de perdón, envidia, hipocresía. Yo los reconozco porque yo también los tenía. Y por años me dije a mí misma que era normal, que nadie es perfecto, que Dios entiende. Pero ahora sé que usar la gracia como excusa para no cambiar es una de las mayores blasfemias que podemos cometer. Él murió para hacernos nuevos, no para dejarnos cómodos. Y si vamos a recordar su sacrificio en la cena, entonces debemos hacerlo con temor y temblor, con gratitud verdadera, con un corazón rendido, no como parte de un programa dominical, no como rutina, sino como el momento más sagrado del mes, donde miramos a la cruz y nos vemos reflejados en su amor inmerecido. Una de las cosas que más me marcó fue la claridad con la que Jesús me mostró su dolor. No su sufrimiento físico en la cruz, aunque también lo sentí, sino el dolor de ver a sus hijos volviéndose expertos en religión, pero extraños a su voz. Él me mostró iglesias llenas, pero corazones vacíos, vidas que se mueven como relojes bien ajustados, con versículos memorizados y manos alzadas, pero sin rendición real. Y me vi ahí, entre ellos. Me dolió profundamente ver cuán bien sabía yo actuar. Nadie sospechaba, ni siquiera yo, muchas veces, porque el autoengaño es sutil, te hace creer que estás bien, que eres madura en la fe, mientras ignoras al Espíritu que te llama al arrepentimiento noche tras noche. Ahora sé que no hay nada más sagrado que vivir con el corazón expuesto ante Dios, que la mayor muestra de fe no es cuánto sirves, sino cuánto permites que Él te transforme. Ese es el verdadero culto, una vida quebrantada y disponible. En uno de mis tiempos de oración, después de la experiencia, sentí que Dios me pedía no solo compartir esto, sino también interceder por otros como yo. Comencé a hacer una lista con nombres de hermanos de mi iglesia, personas que veía cada domingo, algunas de las cuales nunca habían faltado a una cena. Oraba por ellos con lágrimas, pidiendo que el Espíritu Santo les mostrara lo que a mí me fue mostrado, que no se trata de fingir santidad, sino de vivir en verdad. Empecé a tener conversaciones más profundas, más incómodas también. Algunos me agradecieron, otros se alejaron, pero entendí que este llamado no era para ser cómodo, sino urgente, porque si yo, que pasaba horas leyendo la Biblia, podía estar tan perdida en medio del templo, entonces cualquiera puede estarlo, no por maldad, sino por hábito, porque es fácil acostumbrarse al fuego apagado y creer que todavía arde, pero hay tiempo, y mientras haya tiempo, hay esperanza. A medida que pasaban los meses, empecé a sentir que mi vida tomaba un giro radical. Todo lo que antes consideraba importante ahora se veía opacado por una necesidad urgente de vivir una vida de verdad, una vida de rendición genuina. Mi relación con Cristo, que había sido un ritual sin corazón, ahora se convirtió en algo tangible, real, vivo. Y no fue fácil, porque había muchas capas de orgullo, de pretensión, de falsa santidad que tuve que quitarme. Había aprendido a orar como un hábito, a leer la Biblia como una obligación, pero ahora todo eso tenía que ser renovado. Recuerdo una tarde, mientras leía las Escrituras, que algo muy simple, un versículo corto, me hizo romper en llanto. Era 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En ese momento entendí, de una manera tan profunda, que no basta con tener a Cristo en la boca. Es necesario que Él habite en el alma, en lo más profundo. Es necesario que cada rincón de mi vida sea iluminado por su verdad. Y cuando algo viejo aparece, como la ira, el rencor o la altivez, ya no es fácil ignorarlo. Lo confronto inmediatamente, no porque sea perfecta, sino porque sé lo que está en juego. A partir de ese momento, todo en mi vida comenzó a cambiar, no porque las circunstancias lo hicieran, sino porque yo cambié. Dejé de ser la mujer que solo buscaba la aprobación de otros en la iglesia y comencé a ser alguien que vivía para la aprobación de Dios. Y aunque mis amigos y familiares notaron los cambios, hubo una paz profunda en mi alma que no se podía describir con palabras. Esa paz no era la paz superficial que se logra cuando todo va bien. Era una paz que venía del saber que, aunque no era perfecta, estaba siendo transformada. Y la transformación no era algo que yo podía hacer por mí misma, sino algo que el Espíritu Santo hacía en mí cada día. Me di cuenta de que si en algún momento de mi vida había sido ciega, ahora podía ver. Y esa visión me impulsó a hablar con más personas, a compartir lo que había experimentado con la esperanza de que otros también pudieran despertar antes de que fuera demasiado tarde. Algo que me quedó claro desde mi experiencia es que no hay espacio para el autoengaño cuando se trata de lo sagrado. Cada vez que participamos de la cena o de cualquier acto religioso, estamos ante la presencia viva de Cristo, no ante un simple rito. Y lo peor es que, aunque el Espíritu nos lo susurre, a menudo estamos demasiado ocupados con nuestras propias preocupaciones, con nuestro propio orgullo, para escucharlo. Después de ese encuentro, cada vez que veía a alguien tomar la Santa Cena sin discernir lo que estaba haciendo, me dolía. No me atrevía a decirlo, pero en mi corazón oraba por ellos, deseando que pudieran ver lo que yo había visto. Ya no me importaba tanto cuántos llegaran a la iglesia o cuántos se veían bien delante de los demás. Mi único deseo era que el pueblo de Dios realmente se despertara, porque todos podemos caer en la trampa de pensar que la apariencia externa es suficiente, de que los rituales son todo lo que necesitamos. Pero Cristo quiere algo más, un corazón contrito, una vida transformada, y es esa transformación la que, aunque dolorosa, es la única que vale la pena. Ahora sé que mientras siga viva, mi misión es seguir alertando sobre los peligros de la rutina espiritual, de una fe que no va más allá de la fachada. Al principio, cuando salí de esa experiencia, no supe qué hacer con todo lo que había vivido. Pero ahora tengo claro que mi propósito es ayudar a otros a despertar antes de que sea tarde. No porque yo tenga la respuesta, sino porque sé lo que significa vivir en la mentira y ver cómo se destruye todo lo que pensabas que entendías. La misericordia de Dios me dio una segunda oportunidad y no quiero desperdiciarla. No quiero que nadie más tenga que experimentar lo que yo viví para entender lo que realmente significa estar en Cristo. Que el Espíritu Santo despierte en cada corazón la verdadera santidad, esa que va más allá de lo superficial, esa que transforma vidas. Al mirar atrás, me doy cuenta de que lo que viví no fue solo un evento sobrenatural. Fue el principio de un proceso que continúa día tras día mientras busco vivir de acuerdo con lo que ahora entiendo como la verdadera fe. He dejado atrás la comodidad de la religiosidad vacía, los domingos sin corazón, las oraciones sin fervor. Cada día ahora es un desafío para mí, un desafío para mantenerme humilde, para examinarme constantemente y preguntarme si realmente estoy viviendo lo que predico. Y si algo he aprendido es que no se trata de ser perfecta, sino de ser real.
porque Dios no está buscando perfección humana, sino corazones sinceros, dispuestos a cambiar, dispuestos a permitirle a Él moldearnos. Es por eso que, aunque he sentido miedo al compartir mi experiencia, sé que mi historia no es solo mía, sino también de todos aquellos que necesitan escuchar y despertar. Si hay algo que puedo hacer con lo que viví, es advertir. No dejemos que la costumbre nos robe la gloria de una vida transformada. Y aunque al principio me sentí sola, como si mi experiencia fuera demasiado personal o difícil de entender para otros, pronto entendí que no estaba sola. Había muchos que, aunque no lo decían, también sentían esa inquietud en su interior, esa sensación de que algo en sus corazones no estaba alineado con lo que Dios realmente quería para ellos. Fue entonces cuando comencé a ser testigo de pequeñas transformaciones a mi alrededor. Personas que de una manera u otra comenzaron a hacerse las mismas preguntas que yo me había hecho. ¿Estoy viviendo de verdad mi fe? ¿O solo sigo las tradiciones sin cambiar mi corazón? Esa fue la mayor bendición para mí. Ver que mi historia no solo sirvió para mí, sino que tocó a otros, les despertó y les movió a una fe más genuina. La verdad es que al principio tuve miedo de compartir lo que había vivido. ¿Qué pensarían las personas? ¿Serían capaces de entender la magnitud de lo que experimenté? Pero poco a poco, el Espíritu me dio una paz que superaba esos temores. Entendí que si algo verdaderamente había cambiado en mí, era mi propósito. Ya no vivía para la aprobación de los hombres, ni para las expectativas de la iglesia. Vivía para Cristo. Y ese entendimiento, aunque doloroso y abrumador al principio, se convirtió en mi motor para hablar, para compartir con aquellos que estaban atrapados en la misma rutina religiosa que yo había estado. El cambio no se trataba de ser mejor ante los ojos de los demás, sino de ser genuina ante los ojos de Dios. No importa lo que los demás piensen o digan, lo que importa es lo que Él piensa, lo que Él ve en lo más profundo de nuestros corazones. Ahora, cada vez que participo de la cena, lo hago con una reverencia renovada. Ya no se trata solo de un ritual. Es el recordatorio constante de que fui comprada con un precio muy alto, el sacrificio de Cristo, y que ese sacrificio exige una respuesta verdadera. Ya no me acerco a la mesa como una costumbre, sino como un acto de profunda gratitud, una oportunidad para arrepentirme y pedirle a Dios que me transforme más y más. El Espíritu Santo me ha mostrado que la cena no es solo un momento para recordar la cruz, sino un momento para examinar nuestra vida, para ver si estamos viviendo de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Y por eso, mi misión, mi llamado, es hacer que más personas despierten, para que no repitan el error que yo cometí, vivir una fe vacía, una fe de apariencias. Es hora de que todos despertemos a una fe viva, a una relación auténtica con Dios, donde la máscara ya no tenga lugar. Hoy puedo decir que, aunque no soy perfecta y sigo enfrentando mis luchas, la transformación que experimenté me ha dado una nueva visión de lo que realmente significa seguir a Cristo. Ya no se trata de seguir reglas, ni de cumplir con la agenda religiosa que la Iglesia a veces impone. Ahora sé que el cristianismo no es una lista de tareas que hacer, sino una vida que se entrega constantemente a la voluntad de Dios. He aprendido que cada día es una oportunidad para estar más cerca de Él, para examinar mi corazón y mi actitud. No hay nada más valioso que tener esa relación real y viva con Jesús, donde, como dice su palabra, el justo vivirá por fe. Ya no me interesa cumplir con expectativas humanas. Me interesa vivir conforme a su verdad, a su espíritu. Y aunque el proceso de cambio ha sido largo y lleno de desafíos, hoy sé que cada sacrificio vale la pena. A veces, cuando me siento cansada o frustrada por no ver cambios inmediatos en mi vida,
me acuerdo de lo que viví, de la experiencia que me sacudió y me hizo ver la importancia de no tomar a la ligera lo que significa ser parte de su cuerpo. La iglesia no es un lugar para los perfectos, sino para los que buscan transformarse. La cena no es solo un acto de memoria, es un acto de compromiso, de rendición y de renovación. Mi invitación, mi llamado, es a que todos quienes lean esto se detengan un momento y se pregunten: ¿estoy viviendo una fe de apariencia o una fe transformadora? Porque no hay nada más triste que llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta de que fuimos como yo fui, viviendo por costumbre, pero sin el verdadero corazón de Cristo. El tiempo es corto. No perdamos más oportunidades de ser reales, de ser sinceros, de ser verdaderos discípulos de Jesús. El tiempo sigue pasando y con él la responsabilidad de vivir mi fe de manera auténtica sigue creciendo. Y aunque la vida sigue llena de desafíos, mi perspectiva ha cambiado completamente. Ya no tengo miedo de ser transformada, aunque eso implique que mis pensamientos y hábitos deban cambiar. Porque al final lo que más quiero es estar alineada con lo que Dios quiere para mí y no con lo que yo pensaba que quería. A veces, incluso en la vida cotidiana, cuando las tensiones aumentan o los problemas surgen, me encuentro reflexionando en la mesa del Señor, recordando ese encuentro tan profundo, ese momento en que mi vida fue literalmente puesta frente a la verdad. Ahora sé que no puedo vivir de apariencias. El amor de Cristo es demasiado grande, demasiado real, para que lo dejemos escapar por la comodidad de la rutina. Ese es mi mayor deseo hoy, que otros no pasen por lo mismo que yo, que despierten antes de que sus corazones se endurezcan por completo. Mi esperanza es que, al compartir mi experiencia, pueda alentar a otros a no esperar un evento sobrenatural para darse cuenta de la importancia de vivir una vida sincera en Cristo. No quiero que nadie más se engañe como lo hice yo. Dios tiene mucho más para nosotros que simplemente cumplir con las expectativas religiosas. Él quiere nuestras vidas transformadas, vivas, santas. Y mientras haya tiempo debemos aprovecharlo, porque el momento de despertar es ahora. No más rituales vacíos, no más fe de apariencia. Es hora de vivir en la verdad, y es eso lo que quiero seguir buscando todos los días, con un corazón dispuesto y agradecido.